Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, mis queridos estudiantes, nuevamente aquí con ustedes su profesora Saray Carranza para realizar este video y acompañarlos en todo este proceso de la actividad y aprendizaje número 4, de la cual espero que obtengamos un aprendizaje muy significativo. Entonces, a continuación vamos a estar trabajando la temática y dando una amplia explicación del tema de esta guía. Y yo soy el profesor Pedro Méndez y vamos a hablar acerca de los números racionales y comenzaremos este video pues, hablando todo lo que tiene que ver con las fracciones. Nunca juzgues a alguien por su apariencia o a un libro por su cubierta, porque dentro de unas páginas andrajosas puede haber mucho por descubrir. Debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que en los demás hay muchas cosas valiosas que debemos darnos la tarea de descubrir, y la tolerancia nos va a llevar también a entender que aunque esa persona no esté de acuerdo a mis pensamientos o aunque yo piense diferente a esa persona, en ella puedo encontrar muchas cosas que me van a enriquecer a mí también. Bueno, vamos a hablar de las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Una fracción es una expresión que representa parte de una unidad. Esta fracción está dividida por el denominador. ¿Quién es el denominador? El que indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Otra parte es el numerador. Indica el número de partes que se toman de la unidad. Ahora miremos esta imagen. Dice A sobre B. ¿Quién es A? El numerador. ¿Y quién es B? El denominador. Ahora veamos las clases de fracciones. Iniciamos con la fracción propia. ¿Cuál es la fracción propia? Es aquella que el numerador es menor que el denominador. Veamos un ejemplo: 3/8. Miren que en esta imagen la cantidad que tomamos, es decir, el numerador es 3 y el denominador es 8. Supongamos que tenemos una torta y la dividimos en 8 partes. Cuando nosotros hablamos de las fracciones propias, una unidad, es decir, una torta, ya sea una figura, lo que nosotros tomemos como unidad va a ser suficiente para nosotros hacer la repartición, es decir, no amerita tomar otra unidad. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos aquí una torta de forma rectangular. Miren, si la dividimos en 3 partes y le damos a 2 personas, esa torta va a ser suficiente para la repartición que vamos a hacer. Entonces tomamos 2 de 3. Continuemos con otros ejemplos. Bueno, ahora veamos acerca de las fracciones impropias. ¿Cuáles son esas fracciones impropias? Son aquellas que nos dicen que el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo: 7/4. Supongamos que tenemos una torta de forma rectangular. ¿Qué característica tienen estas fracciones? Que la unidad no es suficiente. Es decir, siempre vamos a encontrar que nos toca partir o tomar otra unidad para poder repartir a las veces que queramos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿a cuántas personas nos toca darle torta? A 7 personas. Pero tenemos una torta de ¿cuánto? Que está dividida en 4 pedazos. ¿Qué debemos hacer? Como todos los invitados deben comer el mismo pedazo, nos toca tomar
otra torta que por obligación debe tener el mismo tamaño, ¿cierto? Y debe estar dividida en las mismas partes. Por eso es que vemos que tomamos otra unidad y la dividimos en la misma cantidad, pero vamos a tomar de esas divisiones solo 3, que son las faltantes para completar los 7 pedazos de torta. Muy bien, ahora veamos la fracción 11/4. Si tenemos una torta de forma circular, la cual está dividida en 4 partes, pero tenemos 11 invitados, y todos los invitados, insisto, deben comer la misma cantidad, ¿qué nos toca hacer? Buscar otras 2 tortas para poder completar el pedazo de torta de los demás invitados. ¿Listo? Entonces, como lo pueden observar en las imágenes. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas fracciones propias a diferencia de las impropias? Es que con las propias la unidad es suficiente para nosotros poder repartir o para poder tomar, pero con las impropias no. Con las impropias nos toca que siempre tomar otra unidad. Bueno, continuamos con las fracciones unitarias. Bueno, estas fracciones, mis niños, tienen una particularidad que es muy sencilla. Aquí el numerador es igual al denominador. Veamos un ejemplo. 3/3. Supongamos nuevamente que tenemos una torta de forma rectangular. Entonces, exactamente la vamos a dividir en la cantidad de invitados que tengamos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 3 invitados, la torta va a estar dividida en 3 partes. Es decir, que me voy a consumir toda la torta. No me va a quedar ni un pedazo y tampoco voy a necesitar de otra torta para tomar algún pedazo. Ejemplo. 8/8. ¿Qué quiere decir esta fracción? Es una fracción unitaria en la cual si tenemos otra torta de forma circular, la dividimos en 8 partes porque tenemos 8 invitados. Nos consumimos nuestra torta, ni nos sobra ni nos falta algún pedazo para darle a nuestros invitados. Observemos que en las fracciones unitarias la parte sombreada siempre cubre exactamente la unidad. Es decir, si nosotros tomamos esta fracción como un cociente, vamos a notar que 3 entre 3 es igual a 1 y 8 entre 8 es igual a 1. Por eso es llamada fracción unitaria. Bueno, ahora veamos si ustedes pueden identificar qué clases de fracciones son las siguientes. Empezamos, les voy a mostrar una imagen, pensamos unos segundos y luego les doy la respuesta. Por ejemplo, esta imagen. Pensamos unos segundos, ya les doy la respuesta. Bueno, si pensaste que eras 4/3, tu pensamiento es muy correcto. Esta fracción es una fracción impropia que su expresión es 4/3. Ahora sigamos con esta imagen. Unos segundos más pensamos y luego les doy la respuesta. Si pensabas que era 10/6, estás en lo correcto. Esta es una fracción impropia y su expresión es 10/6. Continuemos con otra imagen. Vamos a pensar unos segundos. Muy bien. Si te vino a la cabeza la fracción 2/6, tu pensamiento es correcto. Esta fracción es propia y su expresión es 2/6. Por último, la fracción unitaria. Esta fracción, como te das cuenta, está dividida en 4 partes, de las cuales 4 se han tomado. Entonces, mis niños, esto es todo. Es una forma de evaluar los conceptos previos. Vamos a continuar con nuestra temática. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la interpretación de las fracciones. Ya la profesora ahí nos ayudó a saber todas esas clases de fracciones, pero vamos a ver ahora cómo las interpretamos.
Y vamos a ver unos ejemplos interesantes que la profe nos va a mostrar con unas frutas. Entonces vamos a ir viendo las diferentes interpretaciones que hay y vamos observando esos ejemplos, ¿ok? Bueno, queridos estudiantes, nuevamente aquí su profe Saray Carranza para trabajar la actividad número 4 y la temática correspondiente a los números racionales. Recuerden que en las actividades anteriores trabajamos lo que eran los números enteros, entonces ya estos números son un poquito más amplios. Entonces vamos a aprovechar para desde la cocina, miren que ustedes están viendo de pronto aquí unas frutas, entonces desde la cocina vamos a aprovechar para explicarle el uso de estos números y que conozcamos en qué consisten estos números o cómo los podemos comprender, cómo podemos hacer uso de ellas en la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces, la primera interpretación que tenemos es la fracción como la relación entre la parte y el todo. ¿Qué significa esta relación entre la parte y el todo? Pues significa que una fracción representa la parte de un todo. La podemos ver de esta manera, como la parte de un todo, en la que el denominador va a indicar las partes iguales en las que se divide la unidad. ¿Cuántas partes voy a dividir la unidad? Y el numerador me va a representar las partes que voy a tomar de esas en las que he dividido la unidad. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. La madre de Alberto, Isabel y Jorge les ha dejado un pastel para el postre. Al dividirlo en 3 partes iguales, a cada uno le corresponde un tercio del pastel. Entonces significa que a cada uno le correspondió esa parte del todo. O sea, de lo que era la totalidad del pastel, a cada uno le correspondió. ¿Qué parte le correspondió? Un tercio. ¿Por qué? Porque lo dividieron en 3 partes y cada uno tomó una de esas partes, un tercio. Bueno, niños, entonces lo primero que vamos a hacer es analizar cómo se encuentran estas fruticas en el momento. Miren, aquí tenemos una manzana que está ¿qué? Totalmente completa, un guineo maduro que está totalmente completo, una mandarina que está totalmente completa, aquí una fresa e igual una uva. En el momento vamos a trabajar y vamos a de pronto a detallar esas partes de un número fraccionario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente fijándonos en cómo nosotros vamos a dividir cada una de estas frutas. ¿Listo? Entonces, mis niños, vamos a empezar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy en el momento a dividir esta manzana. Antes de eso, quería explicarles que cuando nosotros tenemos de pronto una manzana o cualquier otra cosa que nosotros queramos dividir, antes de dividirla se va a llamar la parte entera, la unidad o por decir así el todo. Miren, entonces esta va a ser nuestra parte entera, en este caso la manzana. Bueno, ahora vamos a dividir esta manzana en 4 partes iguales. ¿Listo? Bueno, entonces miren mis niños que ya aquí hice la división de la manzana en 4 partes totalmente iguales. Miren, aquí tenemos las 4 partes iguales. ¿Listo? Esta partición que hicimos lo vamos a representar con un número llamado denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que el número 4 va a ser nuestro denominador. ¿Listo? Es ese número en el cual yo divido la unidad. Y bueno, ustedes pueden ver que siempre digo la palabra igual, igual, igual. Sí, resulta y pasa que cuando nosotros estamos fraccionando, estamos dividiendo esa parte entera en que siempre en partes iguales. Listo, pero como entonces vamos a hacer una ensalada de estas 4 partes que yo tengo, voy a coger 2 para la ensalada. Entonces miren, de las 4 que tengo voy a tomar 2 para preparar mi ensalada. Listo, entonces ¿con qué número vamos a representar esto? Entonces vamos a decir que este número fraccionario es 2/4, es decir,
El numerador indica las partes que yo tomo y el denominador indica las partes en que yo dividí la manzana. Entonces, ustedes observaron que tomé las dos partes para la ensalada. Entonces, ahí tengo que, estoy tomando de toda la manzana completa que yo tenía inicialmente, estoy tomando ¿cuánto? 2 cuartos, mis niños, 2 cuartos de esta manzana. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver precisamente un ejemplo con una de las otras frutas. Por ejemplo, observemos esta fresa, miren, está full pequeña. Entonces vamos a dividir esta fresa en 2 partes iguales. Entonces voy a dividir la fresa en 2 partes iguales. Miren aquí lo que estoy haciendo, mis niños. Estoy dividiendo la fresita, mírenla, la dividí en 2 partes iguales, totalmente iguales. Miren que siempre repito la palabra igual, igual, igual. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi denominador? 2, ¿cierto? Ahora, de estas 2 partes en que yo dividí la manzana, voy a tomar una parte para la ensalada que estamos preparando. Entonces, ¿cuánto podemos decir que cogimos de fresa para la ensalada? Tomamos un medio, porque miren, una parte de 2 que tenía. Entonces estoy tomando una de 2, ¿listo? Entonces de la fresa cogimos para preparar nuestra ensalada un medio. Igual vamos a hacer con nuestra uva. Vamos a tomar una uva. Aquí tengo una uva totalmente completa, mis niños. Miren, tenemos una uva totalmente completicas. Listo, esta uva la vamos ahora a dividir en 3 partes iguales, Entonces, ¿quién es nuestro denominador? El número 3, porque recuerden que él siempre nos dice, este señor cumple una función que es dividir a la unidad a la parte entera. ¿En cuántas? Es siempre en partes iguales. Aquí tenemos nuestra uva, miren, nuestra uva está partida en 3 partes iguales. Mírenlas, mis niños, 3 partes totalmente iguales. Les repito la palabra iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro denominador es ¿cuánto? El 3. Ahora, ¿qué parte voy a coger para preparar la manzana? Voy a coger 2 partes de esas 3 que tengo. ¿Qué quiere decir? Que el número el cual estoy representando a el numerador va a ser el 2. Estoy tomando 2 partes de ¿cuántas? De las 3 que yo tengo. Tengo 3 partecitas, mis niños, y de esas voy a tomar 2 para preparar nuestra ensalada. Bien, veamos ahora la interpretación de la fracción como una razón. ¿Qué significa esta manera de interpretar la fracción? Es otra manera de interpretarla también. Pero en esta manera de interpretarla, la fracción va a representar lo siguiente. Va a representar una comparación entre 2 cantidades de un mismo conjunto, de una misma magnitud. Vamos a comparar 2 cantidades. Las comparamos ¿cómo? A través de una fracción, y vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a comparar estas 2 cantidades. Tenemos este siguiente ejemplo. En un salón de clase hay 15 estudiantes y 20 carpetas. Entonces, para establecer la relación que hay entre esa cantidad de estudiantes y la cantidad de carpetas, pues representamos sencillamente esas 2 cantidades en una fracción y la escribimos de la siguiente manera: 15 sobre 20. 15 sobre 20. ¿Por qué? Porque hay 15 estudiantes y lo estamos comparando ¿con qué? Con la cantidad de carpetas, que son 20. Entonces, la fracción que compara estas 2 cantidades es 15 sobre 20. Veamos ahora la interpretación de una fracción viéndola como un cociente. La fracción como un cociente. Entonces aquí podemos analizar que una fracción se puede interpretar como el cociente entre 2 números. Cociente entre 2 números. Recordemos que cociente hace alusión
al resultado que se obtiene al hacer una división, ¿cierto? Ese es el cociente. Siempre que escuchemos la palabra cociente, vamos a relacionarlo como lo que se obtiene al realizar una división, el resultado que se obtiene al realizar una división. Ese es el cociente. Entonces, la fracción también me va a representar un cociente entre dos números. ¿De qué manera me va a representar un cociente entre dos números? Dividiendo el numerador entre el denominador. Dividiendo el numerador entre el denominador. ¿Cómo podemos ver esto en un ejemplo? Pues analicemos el siguiente. Dice, al repartir un combo de 6 alitas, aquí observamos las 6 alitas. Vamos a repartir un combo de 6 alitas entre 3 personas. Se tiene que a cada una le corresponden 2 alitas. ¿Cómo expresamos esto? A través de la siguiente fracción. 6 tercios. ¿Por qué? Porque son 6 alitas que se van a repartir entre 3 personas. 6 alitas entre 3 personas. Entonces escribimos la fracción 6 tercios o 6 sobre 3, porque son 6 alitas que se van a repartir entre 3 personas o divididas entre 3 personas. Entonces la fracción también me puede representar una división. Aquí lo vemos, 6 entre 3 es igual a 2. 6 entre 3 es igual a 2. De esta manera una fracción también me está representando un cociente. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a ver los números fraccionarios de otra forma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí estamos observando en este plato, miren que tengo 6 uvas. Entonces yo voy a sacar de aquí un número fraccionario, el cual se va a ver expresado como si fuese un cociente. ¿Qué es un cociente, mis niños? Recordemos que un cociente es una división. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el número fraccionario 6 tercios, esto quiere decir que si yo tengo 6 unidades, recuerden que 6 tercios, ¿quién es el numerador? El número 6, ¿verdad? ¿Y quién sería el denominador? El número 3. Recordamos que siempre el número 3 indica las partes en que yo voy a dividir esa parte total. ¿Listo? Entonces, en este caso nosotros tenemos 6 tercios, que es una división. Entonces, la función que ejerce esa barrita que ustedes ven que divide al número fraccionario pasa a ser una división. Entonces, tenemos 6 y nos dicen que lo dividimos en ¿cuánto? En 3 partes iguales. Entonces, miren, 1, 2 y 3. ¿Listo? Estamos dividiendo nuestras 6 uvitas en 3 partes iguales. Bueno, entonces aquí una, aquí tenemos otra para esta primera división, otra para esta segunda división y otra para esta tercera división. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dividimos esas 6 uvas en 3 partes iguales, nos vamos a dar cuenta que cuántas obtuvimos en cada parte, 2 uvitas. Por tal motivo es que cuando nosotros tenemos 6 entre 3, el resultado siempre nos va a dar 2. Entonces, hay de una u otra forma también estamos haciendo una fracción. ¿Listo, mis niños? Entonces, miren, eso es ver al número fraccionario como el cociente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Por decir, tengo 4 fresas. Listo, miren, aquí tenemos 4 fresitas y nos están diciendo que tenemos el número fraccionario 4 medios. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que dividir toda la cantidad de fresas que tenemos en cuántas partes, en 2, porque recuerden que el denominador nos indica en cuántas partes dividimos la cantidad que tengamos. Entonces tenemos que dividirlo en cuánto, en 2 partes. Entonces aquí tenemos 4 dividido entre 2, el resultado va a ser ¿cuánto? 2. ¿Listo? 4 dividido entre 2, el resultado va a ser 2. Bien, una manera de representar o de interpretar también una fracción
esta es la última que vamos a analizar hoy, es analizar la fracción como un operador. Fracción como un operador. ¿Qué significa esto? Significa que una fracción se puede emplear como operador al expresar una parte de una cantidad total. Expresar una parte de una cantidad total. Para calcular esa parte, se divide la cantidad total entre el denominador de la fracción y ese resultado se va a multiplicar por el numerador de la fracción. Repito, la cantidad total tomamos y la dividimos con el denominador de la fracción y el resultado de esa división lo multiplicamos por el numerador. Vamos a ver entonces cómo utilizan en este ejemplo que sigue aquí la fracción como un operador. Dice, a Alicia le corresponden 2/3 de un paquete de 18 fresas. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es identificar cuál es la cantidad total. En este caso son las 18 fresas. Esa es la cantidad total. ¿Y cuál es la fracción que se va a sacar de esa cantidad total? 2/3. Porque dice que solamente le corresponden 2/3 de esas 18 fresas. Solamente a Alicia le corresponden 2/3 solamente. Entonces nosotros queremos saber qué cantidad son esos 2/3. Para saber cuál es la cantidad de fresas que le van a corresponder a Alicia. Entonces, ¿cuántos serán 2/3 de 18? Esa es la pregunta principal. ¿Cuántos serán 2/3 de 18? ¿Será que a Alicia le corresponderán 12 fresas? ¿Será que le corresponderán 8 fresas? Para saber cuántas fresas le corresponden a Alicia, de esas 18, tenemos que hacer lo que nos indica aquí la definición. Entonces, recordemos que nos indica que la cantidad total, primero la debemos dividir con el denominador de la fracción. La dividimos con el denominador de la fracción. ¿Cuál será el denominador en esta fracción? 3. Muy bien. El denominador es 3. Es decir, 18 lo voy a dividir entre 3. Entonces, al hacer esa división, yo sé que ustedes lo saben hacer, y es más, ya lo están haciendo allí mentalmente, ¿cierto? 18 entre 3, eso les va a dar un resultado de 6. Ahora, ese resultado que nos da esa división, ¿qué sigue diciendo la definición? Dice que ese resultado se multiplica por el numerador. Entonces, como ya el resultado me dio 6, 18 entre 3 es igual a 6, ahora el 6 lo voy a multiplicar por el numerador. ¿Cuál es el numerador de la fracción? 2, muy bien. Entonces voy a multiplicar 6 por 2. Y 6 por 2, como ustedes bien lo saben, es 12. 6 por 2 es 12. ¿Qué significa esto? Que ese 12, ese número 12 que nos dio ahí en resultado al finalizar las operaciones, ese 12 representa la cantidad de fresas que le corresponden a Alicia. ¿Y qué podemos concluir entonces? Que 2/3 de 18 es igual a 12. 2/3 de 18 es igual a 12. Entonces, a Alicia le corresponden 12 fresas del paquete. Ahora vamos a mirar otra forma, como podemos ver, un número fraccionario. Y es precisamente sacando una cantidad de una cantidad más grande. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes les dicen, bueno, vamos a coger la mitad de las uvas y tenemos 6 uvas. Listo, tenemos 6 uvas. Aquí tenemos 6 uvas. Y si nos dicen la mitad de las uvas, entonces ustedes dicen, bueno, la mitad de las uvas son ¿cuánto? 3 uvas. Listo. Entonces, a esto indica que estamos sacando un medio, la mitad. 1 de 2. Es como decir, dividimos
la unidad o la parte entera que corresponde a cuánto, en este caso las 6 uvitas serían todo nuestro total de uva, es decir, toda la parte entera que tenemos. Entonces si nos dicen, bueno, vamos a coger de esa parte total, es decir, del total de uvas, un medio, ¿qué tenemos que hacer? Dividimos todas esas uvas que tenemos en cuanto en 2 partes igual. Entonces miren, entonces vamos a dividir esas 6 uvas, las vamos a dividir en 2 partes iguales, porque eso es lo que nos indica el denominador. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces un medio de 6 corresponde a ¿cuánto? A 3. ¿Listo? Entonces, mis niños, ahora vamos a seguir con esta explicación de todo lo que tiene que ver con los números fraccionarios, pero ahora vamos a hacerlo de otra forma. ¿Listo? Ya el momento de la cocina ahora ha finalizado. Ahora nos vamos a ver otra forma para ver o para afianzar de pronto estos conceptos, o que lo puedan ver desde otra perspectiva. ¿Listo, mis niños? Entonces dejemos la cocina a un lado y sigamos con nuestros ejercicios. Bueno, pasemos ahora ya a lo que es la definición de los números racionales como objetivo principal de esta guía y de este periodo, analizar qué son los números racionales. Ya después de que hemos visto las clases de fracciones, cómo se usan, cómo se pueden interpretar las fracciones, ahora vamos a ver qué son los números racionales y cuál es su relación con estas fracciones. Bien, entonces tenemos aquí la definición principal con la que nos vamos a guiar para entender qué son los números racionales. Dice: el conjunto de los números racionales denotado por la letra Q, y observemos que la letra Q tiene una particularidad, no es una letra Q normal, es una letra Q que mantiene unas dobles líneas en sus trazos, y esto es lo particular de los números racionales. Se representa con esta letra, así, de esta manera como la estamos observando aquí en la pantalla. Entonces el conjunto de los números racionales está denotado por esa letra, la letra Q, y está formado por todos los números que pueden escribirse como una fracción de números enteros. Aquí tenemos cómo se expresa simbólicamente este conjunto. Entonces podemos observar que en esta expresión nos está indicando que el conjunto Q, o sea, el conjunto de los números racionales, es igual a todas las fracciones que se pueden armar usando números enteros. Y miren que tienen una condición específica allí. Dice que el número B, en este caso es el denominador, el número representado con esa letra B, debe ser distinto de 0. Eso es lo que dice aquí en la parte derecha de la definición. Dice B distinto de 0. Es decir, que en los números racionales no podemos colocar 0 en el denominador. Listo, y para terminar, entonces vamos a ver una situación en la que hay una fracción negativa, para que comprendamos eso de qué sentido tienen hablar de fracciones negativas. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Gabriela está aprendiendo a bucear y en una práctica ella debe sumergirse en total 10 metros. Pero solo ha conseguido sumergirse 6. ¿Qué número racional representa esta situación? Bien, lo que tenemos es lo siguiente. Gabriela, la meta de ella es en esta práctica llegar a 10 metros de profundidad, ¿cierto? Pero ella solamente ha llegado hasta 6 metros. Solamente ha llegado hasta 6 metros. Significa que del total de metros que ella debía alcanzar, alcanzó solamente una parte, solamente 6. Entonces, recordando todo lo que nos explicó la profesora y todo lo que vimos en la manera como interpretamos las fracciones como parte de un todo, entonces podemos decir que la fracción que representa esta situación es 6 sobre 10. ¿Por qué? Porque 10 es el total de metros que ella debe alcanzar y 6 son los metros que ella realmente ha alcanzado.
Pero como estamos hablando de un descenso, ¿cierto? Estamos hablando de un descenso, ella está descendiendo. Ella está adentrándose en la profundidad del mar. Y recordamos que cuando hablábamos de los números enteros, decíamos que siempre que hablemos de descender, estamos hablando de números negativos. Así que la fracción 6 sobre 10, para este caso, la debemos representar con un signo negativo, porque ella está descendiendo. Es decir, que la fracción o el número racional que representa esta situación es menos 6 décimos o menos 6 sobre 10. ¿Por qué menos? Porque estamos descendiendo. ¿Por qué el denominador es 10? Porque es el total de metros que ella debe alcanzar. ¿Por qué el numerador es 6? Porque son los metros que ella realmente alcanzó dentro de ese total. Entonces la respuesta es menos 6 sobre 10. Entonces esto es lo referente a los números racionales y su relación con las fracciones, que es lo que estamos estudiando en esta guía y en esta temática. Bueno, mis niños, esto ha sido todo durante este video. Espero que puedan sacar todo el provecho de él y que obtengan el mayor conocimiento en cuanto a toda esta herramienta que le estamos dando, como es la guía y como lo es este video. Entonces, mis niños, cualquier duda e inquietud, no duden en repetir el video, y de lo contrario, si persisten esas dudas, podemos aclararlas durante los encuentros sincrónicos. Entonces, éxito para todos. No olviden que los quiero y los aprecio mucho. Fuerte abrazo.